La sabiduría de los sabios. Bruno Bettelheim, psicoanalista y psicólogo austríaco. Nació el 28 de agosto de 1904 en Viena, Austria, y murió el 13 de marzo de 1990 en Estados Unidos. Un libro de la biblioteca de la Universidad de Antioquia en préstamo. Bruno Bettelheim, El peso de una vida, La Viena de Freud y otros ensayos autobiográficos. Traducción castellana de Teresa Camprodón, Editorial Crítica, Barcelona. Voy a leer entonces ahora sí mis apuntes. Libros esenciales en nuestras vidas. Si nos gusta leer, los libros enriquecen nuestras vidas más que nada en el mundo. Aunque muchos pueden ampliar nuestros horizontes, otros pueden influir en nuestras vidas, pero solo unos pocos cambiarán su curso. Al mismo tiempo que leía los libros que me ayudaron a cambiar mi vida, leía muchos otros libros que pertenecían a la gran literatura, obras maestras que admiraba. Las novelas de Fyodor Dostoyevsky me afectaron profundamente y me descubrieron un mundo muy distinto al mío. No podía dejarlas y las leía una detrás de otra, fascinado por el mundo que me mostraban. Enriquecieron mucho mi vida, pero no la cambiaron. Me fascinó y me impresionó mucho Jan Christopher de Roman Roland, pero no me encontré a mí mismo. La influencia de un libro depende de nuestro estado mental en el momento de la lectura. A muchos libros les negamos la oportunidad de alterar nuestras opiniones sólidamente formadas. A lo largo de nuestras vidas podemos leer libros por placer o para informarnos, pero solo en ciertas épocas de nuestras vidas lo leemos con la esperanza de que nos influyan, nos guíen o resuelvan acuciantes problemas existenciales. De joven estaba convencido de que uno debe crear algo que merezca la pena para convencerse de que no ha malgastado su vida. Pero de viejo supe que lo mejor que uno puede esperar en la vida y es suficiente para la propia salvación se resume en la frase que justifica la apoteosis de Fausto, mientras el ángel canta: redimiremos a aquel que siempre ha luchado y se ha esmerado con todas sus fuerzas. Nuestra evolución nos permite descubrir en las obras literarias un significado más profundo. No me cabe duda de que nuestra evolución personal permite a algunos libros adquirir mayor significación de la que habían gozado en una etapa previa de nuestra vida. La obra y los escritos de Sigmund Freud me convirtieron en un psicoanalista, pero ejercieron esta influencia dominante en mi evolución mucho antes de que optara por esa profesión. Familiarizarme con estos escritos fue una experiencia única y la más liberadora de mi primera adolescencia. Recuerdo que en sus escritos autobiográficos Freud dice que su elección profesional y con ella la creación del psicoanálisis se debió a la lectura de un ensayo de Goethe sobre la naturaleza, que hizo que Freud abandonara la idea de convertirse en un líder político para mejorar el curso del mundo y decidiera hacerse un profesional de las ciencias naturales. Algunos libros leídos en el momento oportuno me convirtieron en la persona que soy. Sin cambiar drásticamente mi vida, me dieron un nuevo rumbo y un nuevo contenido a mi vida. Los cuentos de hadas que al principio me leía mi padre y después yo mismo despertaron mi imaginación. Los padres que deseen profundizar la relación con sus hijos pueden hacerlo leyendo para ellos, pero su interés en esta actividad debe ser auténtica. La narrativa que se lee en voz alta cobra mucho más importancia para el oyente que si la leyera en el silencio.
Cierta literatura de evasión de historia, de utopía y de ficción me ayudaban a escapar de la realidad de los años de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. La guerra fue un duro despertar a las penalidades de la vida, de modo que aprendí a muy temprana edad el gran consuelo que podían prestar los libros. Desde los 14 años leía todas las obras de Freud y devoré todo lo que publicó a partir de entonces. En mis años universitarios intenté leer más sistemáticamente acerca de la reforma educativa, sobre todo a Dewey, pero también los primeros escritos de Juan Jacobo Rousseau, Pestalozzi y otros. Poco imaginaba que las semillas plantadas entonces guiarían mi vida laboral, en las que traté de combinar las exploraciones del psicoanálisis con técnicas educativas que liberasen la mente y las emociones. De Teodoro Lessing aprendí que la historia no es un relato del progreso del hombre en el tiempo, sino que dicho progreso y el significado de los hechos históricos son sólo proyecciones del pensamiento anhelante del hombre. Gracias a Lessing conocí la frase de Lang que dice: el hombre necesita complementar la realidad con un mundo ideal. Opinión que necesitaba con urgencia para hacer soportable mi vida en tiempos del final de la Primera Guerra Mundial, de la caída del Imperio de Habsburgo y de la terrible inflación que me obligaron a replantearme todos mis valores. El estímulo de Lessing me convenció de la conveniencia a mantener la ficción de que el cosmos es un lugar ordenado, a creer en la ficción como una manera de hacer soportable la vida. Me ayudó a desterrar mi arraigado pesimismo. Lessing me llevó a leer a Hans Weichinger, cuya tesis era que el pesimismo puede darnos una fuerza moral que hace tolerable la vida, a la vez que contribuye a desarrollar un sentido más objetivo del mundo. Esto parecía justificar mi pesimismo y, lo que es más importante, me permitía pensar en él como algo constructivo, mientras que antes creía que mi pesimismo era solo destructivo. Estos dos autores me dieron el asesoramiento que necesitaba más que nada en el mundo: la posibilidad de vivir una vida llena de sentido a pesar de las dudas internas. A lo largo de mi vida, esta elección ha demostrado ser muy valiosa. Goethe y Schiller eran los héroes culturales de mis padres y también de los escasos profesores a los que respetaba. El expresionismo fue un movimiento artístico y literario posterior a la Primera Guerra Mundial que se oponía a los valores tradicionales. Descubrí a Jacob Burckhardt en la cultura del Renacimiento en Italia y su obra me impresionó, y decidí hacer el estudio del arte del Renacimiento. El Cicerone fue mi vademecum, mi Biblia, durante una década. Esta experiencia me ayudó a cambiar la especialización en lengua y literatura germánicas por la historia del arte y finalmente por la estética, en la que me licencié. Los libros esenciales en mi vida fueron, en primer lugar, los escritos de Freud, entre los que se destacan los relativos al hombre y la cultura, más que sus libros clínicos, y el malestar en la cultura, Moisés y el monoteísmo, el futuro de una ilusión. Y en segundo lugar, la cultura del Renacimiento en Italia, el Cicerone y reflexiones sobre la historia del mundo de Jacob Burckhardt. Y tercero,
los cuentos de Rabbi Nachman y más tarde leía a Martin Buber y las obras de Gershom Scholem sobre el misticismo judío. Finalmente, la vida y las obras de Goethe. De Goethe me sirvió de modelo en la búsqueda de mí mismo en el viaje de la vida, su libro Viaje a Italia. Es terrible el silencio de los niños que se ven obligados a soportar lo insoportable. Este gran escritor y psicoanalista, psicólogo Bruno Bettelheim, nos habla de la importancia de la lectura y de los libros, cómo a través de nuestra historia existen libros, existen textos que han marcado de alguna manera nuestra existencia. La sabiduría de los sabios, noviembre del 2022.